que queremos informarle a todos los trabajadores y que este programa en el cual nosotros somos asiduos oyentes nos permite esa ventana para poder los universitarios expresarnos. Yo permanentemente escucho y ustedes invitan profesores universitarios. El acontecer universitario para ustedes es importante y aun cuando no lo auspicia la universidad este programa, es mucho la información que se da sobre el desarrollo de la misma. Y bueno, ya estamos aquí para contestar sus preguntas, para la inquietud de los oyentes, y vuelvo y repito, gracias por la invitación, que nos hace falta a todos que nos escuchemos, porque muchas veces hablamos pero no nos escuchamos. La primera pregunta, Omar. El 15% decretado por el presidente de la República va para los trabajadores universitarios. Todos los que tengan por debajo del salario mínimo, el 15% les corresponde. Es más, ese dinero hay un retroactivo que debe cancelarse a los trabajadores porque hay que actualizarlo. Pero nosotros no solamente nos conformamos con ese 15% para el salario mínimo, porque lamentablemente lo que ha venido sucediendo es que cuando hay incrementos al salario mínimo, la escala salarial se van solapando. Nosotros tenemos el tabulador de los trabajadores administrativos, es personal de apoyo, técnicos superiores y personal profesional. Entonces, lo que está creciendo es el salario, pero va hacia arriba y no compensa la labor que realiza el trabajador. Me explico. Ya los trabajadores técnicos superiores nuestros y los dos primeros de profesionales están ganando salario mínimo. Esa es la realidad. Cuando no se mueve la escala salarial. Y es parte de lo que nosotros hemos presentado al Ministerio, y eso es lo que queremos conversar con ustedes, decirle que nuestra Federación FETRA Universitaria, donde me honro ser el coordinador de contratación colectiva, la semana antepasada presentamos nuestra propuesta de salario, porque creemos que en la necesidad, lo que decía aquí, que es la situación difícil de los trabajadores del país, pero en especial en nuestro sector universitario, de que debemos discutir el aumento salarial. Tenemos una propuesta que se la hicimos llegar a Jackson Guzmán en representación del ministro, y nosotros hicimos un acto público a las afueras del ministerio con una gran cantidad de trabajadores, luego de ser aprobada en Asamblea Nacional en el aula magna de la Universidad Central. No fue que nos reunimos 15 personas, 20 personas en Cumaná, a echarnos palo y después fuimos y llevamos una propuesta. No, fue consultar con los trabajadores que ese incremento salarial tiene que ver con un 80% para este año y un 60% para el año entrante. Pero además de eso, que la interescala, que significa entre el profesional y el técnico superior, hay un 7,5% que está en la primera contratación colectiva, en la aplicación del manual de cargo, y que no se ha hecho correctamente con los trabajadores. Por lo tanto, hay una merma de ese incremento salarial, no es lo que le corresponde al trabajador. Entonces, corregir esas tablas salariales, ese tabulador, para que ese incremento salarial en ese orden que está superior a la índice inflacionario del año pasado, pero que nosotros estamos previendo algunas circunstancias que para este año son iguales. Este año va a incremento, la inflación va a incrementarse, va a ser superior a la del año pasado, y es lo que nosotros estamos tratando de prever. ¿Y cómo están los diversos organismos que defienden a los trabajadores y a los empleados universitarios? ¿Han establecido reuniones conjuntas para tener una misma estrategia o están actuando en diversas orientaciones? Yo tengo que decirlo con toda honestidad, el año pasado y el antepasado, en la primera normativa laboral, en la segunda la normativa única para todos los sectores, a nosotros nos ha costado llegar a esas discusiones, porque ha sido a través de la lucha de calle que nosotros hemos ingresado. Porque hay sectores que creen que haciéndole el lobby al gobierno van a mejorar su condición política, pero no les interesa a los trabajadores. Lo digo con todo el respeto, pero con mucha claridad. Nosotros hemos dicho que si el gobierno nacional en una fecha determinada, el cual hemos aprobado, no nos da una respuesta, nosotros nos iremos a la calle a defender lo que hemos hecho siempre, el derecho de los trabajadores a un salario digno. Bueno, las otras federaciones hoy están convocados todos los presidentes de las federaciones, porque el ministro está obligado a que sea una sola propuesta que se convierta en proyecto, en anteproyecto, luego proyecto, y luego ese proyecto es lo que va a la mesa de discusión, cumpliendo con lo que establece la ley del trabajo, que es una gaceta oficial, convocando a todos los gremios que están interesados, los sindicatos, federaciones, para que participen en esa discusión. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que hoy el ministro está haciendo hincapié a las federaciones que tienen que ponerse de acuerdo en una sola propuesta.
Porque no puede ser que unos compañeros crean que cuando dicen que hay que esperar que baje el precio del petróleo para que nos aumenten el salario. Eso para nosotros no es una excusa. Nosotros hemos dicho, bueno, entendemos la situación del país, pero también el gobierno tiene que entender la situación de los trabajadores. Les recordamos que estamos conversando acá con Omar Alvarado, que cualquier pregunta la puede hacer a través del 0424-699-0093 vía mensaje de texto. Omar, estamos hablando del aumento salarial. Ahora, tú dices que FETRA Universitario le hizo una propuesta ya al Ministerio de Educación Superior. En cuanto al aumento salarial, ¿qué contempla esa propuesta? Y en cuanto a los otros beneficios de orden laboral o contractuales, ¿qué lleva? Pues? Primero, Euro, que... A grosso modo, pues. Primero que hay una propuesta salarial que nosotros estamos exigiendo y estamos pidiendo que se discuta como antesala a la normativa laboral, porque si vamos a esperar 6 meses que duró la normativa anterior, o 4 o 5 meses, el salario del trabajador no aguanta. En este momento no se sostiene ninguna familia de un trabajo universitario con lo que está devengando. Por lo que decía, ya casi los profesionales nuestros están ganando un salario mínimo. Y ustedes saben cuánto es el costo de la canasta básica. En tal sentido, de que esa propuesta es de un 80% para este año, de aumento salarial, que es mayor a la inflación, eso es verdad. Pero además de eso hay cláusulas contractuales euros de la normativa anterior que no se han cumplido, como es el caso de los medicamentos, del 100% de los medicamentos que no se le están entregando a los trabajadores, como es el caso de los jubilados, chicos. No es posible que nosotros dejamos, en lo que firmamos esa normativa anterior, firmamos que los jubilados tenían que tener el mismo trato que los activos. Además, eso se aprobó desglosar la pensión del jubilado para aplicarle el incremento de la prima por hogar, y un funcionario en la Universidad del Zulia dice que eso no corresponde. Pero no es que lo diga el funcionario en representación del rector, sino que los gremios, o el gremio, en este caso ADELUR, que lo conduce, le hace la pleitesía a ese funcionario, que no han hecho ni siquiera los cálculos. Ya las universidades, como la UPER, Carabobo, le canceló el retroactivo a los jubilados con dinero que le entregó la OXU. Y nosotros, como nos dijo el viceministro, ustedes nos traen la data, ¿cómo sabemos a quién le van a pagar? Si no se han hecho los cálculos. Entonces, que las cláusulas contractuales de la normativa anterior que no se han cumplido, pues primero que se le dé prioridad. El caso de salud, por ejemplo, una crisis, bueno, tú lo sabes porque eres un trabajador del servicio médico nuestro. ¿Cuál es la crisis de salud? Cuando ahí se dieron unas pautas en esa normativa que deben cumplir las autoridades de cada universidad y requerirle al ministerio los recursos para cumplir con esa cláusula. Pues nosotros firmamos con el Ministerio de Educación como representante y con los rectores de las universidades a través de sus representantes del Consejo Nacional de Universidades. O sea que eso es de estricta obligación de todas las partes. Ahora, ¿quiénes tienen que hacerlos cumplir? Los dirigentes gremiales. Entonces nosotros estamos exigiendo primero que se cumplan esas cláusulas que están pendientes. En el caso de las prótesis, chicos, ¿cuántos compañeros no se mueren porque no tienen que colocar un stent? O cualquier tipo de operación, cuando allí lo dice muy claro lo que debe hacerse. Y el caso de los jubilados es patético, chicos. La deuda con los jubilados, me decía la compañera de la UPER, la presidenta de la UPER, a ella como jubilado le dieron 14.000 bolívares de retroactivo y le aplicaron el salario que le corresponde a ella como jubilado. Y ahí hay un incremento de lo que está recibiendo como pensión. Entonces, ¿qué hacemos con discutir una nueva contratación colectiva si no se cumplen las que están pendientes? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en el Ministerio, que antes de discutir, vamos a resolver lo que está pendiente, vamos a discutir el incremento salarial y que se aplique en forma inmediata a los trabajadores para poder avanzar en los demás. ¿Por qué? Porque los demás son cláusulas que muchas ya se discutieron, otras lo que hay es que mejorarlas, y ahí está lo que nosotros estamos planteando al Ministerio de Educación. Ahora, fíjate, estuve hablando con unos amigos del Consejo Nacional Electoral, jubilados, y ellos planteaban que ellos recibían la cesta TIC. Los jubilados del CNE reciben la cesta TIC. En el caso de los trabajadores y empleados universitarios, reciben ese bono de compensación laboral, porque bueno, algunos dicen, no, lo que pasa es que aquí pagamos 20 días porque son los 20 días que elaboran. Los jubilados, como no laboran, no tienen, pero ese no es un bono para los que trabajen, ese es un bono de compensación que se inventó, un bono de compensación. Como en ese momento no había dinero en el país para aumentarle a los trabajadores, se compensaba con un bono de alimentación que no influía en las prestaciones sociales.
fundamentalmente para evitar que las prestaciones sociales siguieran aumentando como en esos pasivos laborales impagables que siempre ha tenido los gobiernos nacionales. Ahora, ¿cuál es la situación de los empleados universitarios en cuanto al cestatique para los jubilados? Mira, quiero decirte que nosotros en cada uno de los beneficios que hemos logrado hay una historia que en el cual, bueno, los años que tenemos nosotros en esta lucha nos han permitido decir que somos parte de esa historia. Ya veo por qué tenéis tantas canas. No, yo te puedo decir, por ejemplo, la cesta ticket para el personal de la universidad lo logramos a través de la Hipocaterra, porque una es empleada de la universidad jubilada y me ayudó, o nos ayudó, no en este caso lo digo lo personal, nos ayudó con el ministro a conseguir en aquel entonces. Pero nosotros, cuando Alfredo Ramos presenta a la Asamblea Nacional un proyecto de una cesta ticket para los jubilados, nosotros lo planteamos en nuestra propuesta, no fue aprobado nunca en la Asamblea Nacional, es más, no se sometió a consideración y nosotros hicimos que en la discusión se creara el bono salud para el personal jubilado. Pero cuando tú discutes un contrato colectivo, el gobierno te dice que hay un pote de tanto dinero para que te lo vayan distribuyendo en cláusulas, y entonces cuando llegamos al bono salud, ya habíamos aprobado 0.50 para el personal activo y ya no alcanzaba para darle 0.50 a los jubilados. Entonces dijimos, bueno, ¿cuánto alcanza? Sacamos la cuenta y nos dio 0.40. Dijimos, bueno, 0.40. Y así se canceló el bono salud, lo primero que tenemos en el país, bono salud, que ahora el presidente Maduro le escuché decir que va a ser extensivo para todo el personal jubilado. Somos los trabajadores. Y sobre todo que se lleva la unidad tributaria a 0.75. A 0.75, por cierto, que yo quiero decirle a los que escribieron en las redes sociales de que no le corresponde al personal administrativo, yo creo que lean la normativa laboral. Nosotros dijimos allí una cláusula que dice que si el Ejecutivo Nacional por vía de decreto o por cualquier otra vía incrementa los beneficios que están contemplados en esa normativa, son extensivos hasta el personal administrativo, porque al trabajador hay que aplicarla aquella máxima de que lo que más le beneficia hay que aplicárselo. Lo dice la ley. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que los trabajadores universitarios activos tienen el 0.50, hay que llevarlo al 0.75. Cuando yo escuché eso, y después lo que leí ahora que decía un dirigente gremial que había que esperar el mes de mayo para el retroactivo, ¿y por qué las otras universidades lo han cancelado? O sea, la Universidad del Zulia no tiene lo que tiene otras universidades que ya le cancelaron la deuda, la retroactividad a sus trabajadores. Entonces la pregunta es, ¿quién defiende a los trabajadores? Nosotros lo decimos porque fuimos firmantes de una normativa, estuvimos en la discusión, nos costó hasta la calle, el sacrificio y todo lo demás, para que entonces no se haga cumplir y las autoridades universitarias hagan con los trabajadores lo que les dé la gana, porque eso es lo que está sucediendo. Tendríamos entonces que concluir que hay muchos beneficios establecidos o algunos beneficios establecidos en la normativa que no se aplican más allá que por disposiciones del gobierno nacional o qué sé yo, o las mismas autoridades por capricho que tienen secuestrado pues la aplicación de la normativa. A mí me parece... pero sí cumplieron la licitación de los uniformes, sí cumplieron la licitación del servicio funerario, eso sí lo cumplieron. Porque en esas licitaciones al parecer no. Hay te lo dejo a tu imaginación, yo no he dicho nada. Bueno, eso es lo que se comenta mucho. Hay una cosa importante que tiene que ver con lo que tú decías al principio. Sí, se va a entrar a discutir, pero tenemos aquí atrás un poco de cosas de lo ya discutido que no se ha aplicado. No tiene sentido, por supuesto, comenzar a aplicar, a discutir cosas nuevas sobre la base de esto. Por ejemplo, el caso de la vivienda, que podemos hablar sobre la situación de la vivienda, porque esa es una cláusula contractual que nosotros dejamos allí del aplicar el programa de vivienda para los trabajadores. Y entonces ahora nos encontramos que el rector dice que el lote A no, sino el lote B, el lote C. ¿Con qué moral van a hablar de cuál es el lote si le entregaron para Colorama terrenos de la universidad y construyeron una empresa privada, allí construyeron en la universidad? Yo quiero que me digan cómo negarle a los trabajadores el deseo, la ambición, el sueño de tener una vivienda digna. Pero eso tiene que ser, que se cumplan también los extremos de la ley, porque tampoco el Ejecutivo puede llegar, este es el terreno mío, no. ¿Por qué no se hizo lo que con la parte allá donde que se hizo 8.000 casas, creo que dicen a construir, se construyeron 2.000, en la parte de atrás de la universidad, frente a Apus, cerca de Ciudad Lozada? Bueno,
Allí detrás del Cují. El Ejecutivo le exigió a la universidad terrenos para construir viviendas y se los entregaron. Bueno, lo mismo tiene que hacer la universidad, pero esas casas se le entregaron, esas viviendas se le entregaron a los empleados y trabajadores. No hay ningún empleado universitario. Entonces, ahí no hay ningún empleado O universitario. sea, cuando la misión vivienda estaba en pleno apogeo, Así es. el gobierno nacional le solicitó a la universidad unos terrenos que prácticamente son los que están detrás del Cují. Exactamente. Y una buena parte que Y están... por supuesto estaban ociosos, es verdad, esos terrenos Sí, estaban ociosos. Y ahí empezó servían de guarida de delincuentes y todo. todo ese tipo de cosas. Y la universidad lo cedió en función de lo que se ve ahorita. Eso se llama Nueva Independencia. Nueva Independencia. O algo así. Nueva democracia. Nueva Democracia, que construyeron allí varias casas. bueno, pero es que, fíjense, la visión que Que se el proyecto, tiene... por cierto, perdona que te interrumpa, el proyecto no ha culminado. Ahí lo que se entregó es para otra gran cantidad de viviendas que no se han construido también, ¿no? Pues eran 8.000 unidades. Creo que nomás que llegaron a 2.000, si no me equivoco. Ahora, el concepto que se tiene de ciudad universitaria es para desarrollos universitarios. Así es. Si se supone que no comparto ni siquiera que en el ámbito de los terrenos de la ciudad universitaria se construyan viviendas para los empleados o profesores, no comparto personalmente, menos para personas que no pertenecen al ámbito universitario. Y eso es lo que iban a hacer con el caso de Lorán. Bueno, porque Maracaibo va a tener, dentro de 15, 20 años, uno va a tener terreno. Entonces, entonces el área universitaria va a ser invadida. Cada quien que invada algo, entonces se le va a construir. No, tiene que haber un respeto con relación a lo importante de lo que es la ciudad universitaria para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la educación. Sobre todo que algunos dicen, no, es que tiene mucho terreno. Bueno, porque tenemos poco, se ve mucho terreno porque tenemos poca infraestructura universitaria desarrollada. Es mucho terreno, pero poca visión. Hay gente que no tiene visión de lo que significa una ciudad universitaria. Es el incrementar cada día el número de estudiantes, y cuando tú incrementas el número de estudiantes tienes que ver nuevas edificaciones, nuevas carreras. Tiene que aumentar la infraestructura, todo. Claro, todo ese es el necesario. objetivo. Pero el problema es con cómo construyes ahorita. Alguien me decía en estos días, mira, el problema de los empleados se resuelve con un hospital. Inclusive en mi condición de presidente por muchos años, era, sí, pero decime, ¿cómo hacemos para sacar 3.000 millones de bolívares en aquel entonces que cuesta nada más las bases de un hospital? Y después lo demás, ¿quién nos los va a dar? Hubo proyectos, bueno, Euro se acuerda cuando la Unión Europea ofreció construir un hospital, y entonces resulta que ahí mucha gente no quería porque alguien estaba pensando en un negocio en que se iba a comprar un hospital privado. Y bueno, las cosas que siempre suceden, que están los intereses económicos. Sí, inclusive los franceses ofrecieron todo su apoyo. Lo que llamaban hospital con llave en mano. O sea, así es. Lo que es que tenía que abrir la puerta, ya todo estaba instalado. El que ellos hacen. Ellos llegan y en un abrir y cerrar de ojos tienen el hospital y toman la llave. Y eso lo rechazaron. Claro, no nos tocaba a nosotros tomar la decisión, le tocaba a la autoridad universitaria en aquel entonces. Nosotros, una pelea, ahí está la maqueta del hospital universitario, la rompieron en una pelea ahí enfrente de Adelum. Porque ni siquiera la maqueta la respetaron. Ahora, fíjate, ahí en el ámbito universitario, profesional y de la Maracaibo de hoy, siempre cuando uno pasa por la avenida Universidad ve el esqueleto de lo que alguna vez se proyectó como el aula magna. El aula magna. Y ahí está olvidada. Dicen alguna gente que estuvo en el gobierno de Lucinchi, dice, es que Lucinchi entregó todo el dinero para el aula magna. Eso es verdad. Entonces yo quiero preguntarte, ¿eso es verdad? ¿Por qué se paralizó? ¿Y quiénes son los responsables de esa paralización? Porque entre licitación y licitación, entonces fue elevando los costos, y llegó un momento en que lo que se construyó se consumió los recursos que había. Y para continuarlo, se triplicaba lo que costaba inicialmente. Es como todo, si tú hoy no construyes en tu casa un cuarto, cuando ya lo vayas el año que viene, ¿cuánto te cuesta? Lo que te costó construir tu casa completa. Y así pasó con esa aula magna. Eso da dolor, porque después de eso se hicieron, inclusive nosotros, ¿te acuerdas, Euro? Que firmamos para que nos descontaran del salario, nosotros los trabajadores, para aportar para que continuara la construcción. Eso tampoco lo vimos. Porque fíjate, uno revisa la Universidad Cecilio Acosta, tiene aula magna. Revisa la URU y tiene un excelente aula magna. Revisa la URBE, también tiene aula magna. Por ejemplo, para decir las universidades privadas. Si una universidad privada hace un aula magna
cómo es que la ilustre centenaria Universidad del Zulia, con más de 120 años de fundada, no tiene aula magna. Bueno, a mí me dijo un amigo, me reservo el nombre porque es muy conocido, me dijo que él no se agradaba porque él que quería era que le entregaran el título de la universidad y el aula magna. Entonces, todavía por eso no se agrada. No se graduaría nunca. Omar, siguiendo con la discusión nacional, todo, digamos que está encaminado, según lo que te escuché, pues ya habían unas reuniones de los presidentes de la federación. Porque el primer comentario que hicieron es que nuestra federación, FETRASUR, que era la federación de los colegios universitarios y que nosotros nos afiliamos a ella, donde ASDELU es filial de esa federación de FETRA Universitaria, porque lo decidimos en asamblea, y solamente para desafiliarnos tiene que realizarse otra asamblea cumpliendo con el artículo 47 de los estatutos, que es el quórum reglamentario, y que en todo caso los trabajadores tienen la última decisión. En tal sentido que nosotros somos filial de esta federación, allí nuestra propuesta es diferente al resto de las federaciones. Por eso que el ministro hoy dice, no, yo no puedo discutir esta propuesta, no puedo discutir con esta federación otra propuesta, sino una sola propuesta de los trabajadores. Eso nos obliga a ponernos de acuerdo. Nos guste, no nos guste, con diferencias políticas, con diferencias de concepción de la lucha gremial, unos menos, otros en una federación, en una confederación, otros en la Confederación Socialista, otros en la Confederación, en la UNT, otros que no estamos en ninguna confederación, pero la idea es que vamos todos en el mismo camino, que empujemos el carro en la misma dirección. Y eso es lo que nos está obligando el Ejecutivo Nacional en el día de hoy, ponernos de acuerdo. Ahora, la metodología saldrá de allí. En el día de hoy. O sea, hoy se dio inicio no la discusión, porque hay que cumplir con lo que establece la ley, que es una gaceta oficial donde se convocan a todos los sindicatos y federaciones para esa discusión. Las federaciones presentan, son los convocantes, las federaciones, porque son los que presentan el proyecto, y al igual que la vez pasada, ahora esta es una normativa que no es para el sector administrativo, sino es para obreros, profesores y empleados, donde aspiramos que, hasta como la vez anterior, que los docentes obtuvieron un importante logro, nosotros obtuvimos importantes logros desde incremento salarial y el resto de los beneficios que se materializaron, pero quedaron muchos que no se cumplieron y que hoy estamos exigiendo que se cumplan esas cláusulas primero para poder avanzar sobre la otra. Ojalá que esa sea la metodología y que lo aprueben el día de hoy, para que ustedes mañana, en el informe de los trabajadores, les daremos la primicia. Atentos estaremos hoy, les daremos la información cuando el compañero Eduardo Sánchez, que es el presidente de esta federación, nos informe sobre ello. Una pregunta, ¿qué se tiene previsto con respecto a la salud? Mira, por una razón muy sencilla, Omar, porque es que la salud es insostenible, cada día es más difícil. Si alguien aquí se quiere dar un lujo, es enfermarse. Entonces, ya para el trabajador universitario, independientemente de los servicios médicos, que muchos le echan leña, yo particularmente considero que es una buena salvación cuando uno mira hacia afuera y ve que te tienen hospitalizado y te dicen, mira, se te vencieron los 100 millones, ya ve qué vas a hacer. Entonces, eso a uno le da como fresquito, pero que uno entiende... Los 100.000 bolívares. Sí, los 100.000 bolívares, pues. No son 100 millones, son 100.000 bolívares. Sí. Entonces, eso, pero uno entiende que cada día el agua nos está llegando al cuello en lo que significa salud. ¿Qué ustedes como federación han más o menos previsto con respecto a eso? Mira, Ebro, tenemos que ser claros que nosotros somos privilegiados, y digo nosotros los trabajadores de la Universidad del Zulia, que a través de esa contratación colectiva nosotros tenemos una cobertura indefinida, además que tenemos ambulatorio, tenemos la hospitalización, cirugía y maternidad, pero nosotros tenemos una cobertura ilimitada, porque nuestro convenio dice que la factura del monto de la hospitalización, el 20% lo cancela el trabajador en cómoda cuota y el 100% lo paga la universidad, pero el 80% lo cubre la universidad. Eso no pasa en el resto de las universidades. Y las normativas laborales, por eso que se convoca a todos los sindicatos que estén en el sector universitario o de cualquier sector para homologar beneficios. Y homologarnos a nosotros cuesta todos los reales del mundo cuando todos los trabajadores universitarios. Estamos hablando de 60.000 trabajadores administrativos nada más. Bueno, ¿qué significa eso? Que hay que en el sector administrativo, porque aparte de los obreros y profesores,
Estamos hablando de más de 150.000 personas que laboran en el sector universitario del país y que van creciendo unas universidades nuevas que también reciben los beneficios de esa contratación colectiva. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos que hablar con los trabajadores, bro. Porque ¿qué hago yo, por ejemplo, con un servicio ilimitado o un beneficio ilimitado y las clínicas no te dan servicios porque tienes deuda, porque no hay cama, porque, bueno, las universidades como la Universidad Central tiene 20.000 bolívares de cobertura básica y tiene 40.000 bolívares por evento. Entonces resulta que un trabajador con una gripe en la Universidad Central ya está listo. Entonces nosotros tenemos el otro problema. Nosotros hemos tenido trabajadores que se han consumido 800.000 bolívares en un evento. Algunos, gracias a Dios, están vivos, otros han fallecido. Ahora, pero, vuelvo y te repito, tenemos que hablar con los trabajadores. Si no hablamos con los trabajadores, y esa era una discusión que tenemos que dar sobre cuál es nuestro sistema de salud, que nosotros creemos que es lo óptimo. No quitarle más dinero al trabajador, sino que el Ejecutivo Nacional, que es quien le corresponde por ley, por la Constitución Nacional, proteger a esos trabajadores que tienen, pues lleguemos a un acuerdo. Ahorita están contratando una empresa de seguro para el resto del país. De las empresas de seguro y sobre todo de la resolución 008610 con relación a la utilización de armas de fuego, sobre todo las universidades que son los estudiantes, los profesores y los empleados que viven en la calle exigiendo su... ¿Cómo vamos a ver eso después de esta pausa comercial y la identificación de los... Ok, cómo no. Nuestro programa 2 para las 4 y entrevistando a Omar Alvarado, el presidente de ASDELU y coordinador de contrataciones colectivas de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela. Ahora Omar, hay una cosa que cuando hablaba Euro con relación al problema de la salud, si bien esas cláusulas se aprobaron anteriormente, eran 100.000 bolívares por hospitalización, imagino, con la inflación, si la ponemos al 70%, a este año, eso representan 30.000 bolívares del año pasado, que es un golpe muy fuerte. Y entonces la compensación tiene que ser relativamente alta, tendría que llevarse eso a 200 o a 250.000 bolívares. Eso va a generar un estado de tensión en el mundo universitario, porque no le va a alcanzar dinero para la cesta básica, para la salud, para la recreación. Y la universidad, que siempre ha sido contestataria, es una de las que más se lanza a la protesta, pacífica por cierto, pero que ahora se le ha puesto un coto, porque hay una resolución, la 008610, en el cual establece de que la Constitución al parecer no importa, porque se dice que se prohíbe las armas de fuego en cualquier manifestación, y ahí se dice que las armas de fuego pueden utilizarse mortalmente contra cualquier manifestante cuando se ponga en peligro al ente que está evitando la confrontación. En este caso son policías y militares. Yo quisiera, en la pregunta, tú como universitario, en la pregunta, ¿cuándo una protesta, una marcha, puede ser mortalmente, influir mortalmente para agredir a un policía o a un militar? Porque normalmente quienes salen heridos o muertos son los estudiantes, los profesores o el pueblo en general que sale a protestar. Nunca, es muy poco lo que... Ahora, cuando se viola la Constitución de una manera flagrante, en el sentido de que no un policía, un militar puede utilizar su arma de fuego, estamos hablando de fuego mortalmente, que le está tirando al corazón o a la cabeza. Mira, yo te lo voy a decir claro, pues, será que, Euro, que nosotros hemos tantas marchas y a mí me han dado tantos planazos, que yo te voy a decir que eso no es nuevo, ¿no? Por eso te dejaron chiquito. Claro, porque las luchas de calle son así. Ahora, cuando la protesta se convierte en un hecho de violencia, de anarquía, tiene que entrar la fuerza pública, eso es así. Lo que él tiene que ser, lo que decía hoy el defensor del pueblo, hay que reglamentarlo. Porque no puede ser que un policía le dio la gana, muchas veces, bueno, pero te acuerdas, nos agredieron a nosotros, cuando nosotros lo que estábamos pacíficamente, lo que siempre hemos luchado, un presupuesto para la universidad. Por eso me da risa cuando escucho dirigentes ahora, porque ahora están cerca del gobierno, decir que ahora todo está protestado, cuando también nos acompañaron muchas veces en la calle.
y por el mismo objetivo. Bueno, los que quieren desvirtuar la lucha universitaria y convertirla en una lucha por sus intereses partidistas, porque son opositores radicales. Nosotros ni somos opositores radicales, ni somos entreguistas gobierneros. Nosotros somos dirigentes gremiales. Y tenemos que luchar en la calle, luchamos en la calle. Lo que no nos verán hacer actos vandálicos. En eso los trabajadores nos diferenciamos. Nos diferenciamos y marcamos distancia con eso. En tal sentido, el reclamo va a existir. Yo creo que el gobierno tiene que mirar cómo hace eso, cómo lo reglamenta, porque no puede violarse también el derecho que existe en la Constitución, que tú lo decías muy claramente. Y sobre la salud, mira, yo soy egresado en administración y la mención del cual yo soy egresado es en seguros mercantiles. Y sé que cuando del trabajador se le acaba la cobertura, va a buscar una póliza y ahí viene. La salud es un salario diferido, porque cuando tú no tienes que hacer una erogación de tu bolsillo y te presta el patrono la atención que corresponde, tú te permite, lo que tú decías, te permite que el salario para cubrir otras necesidades. En tal sentido que la lucha tiene que estar en que el gobierno, el Ministerio de Educación, las autoridades cumplan con su obligación. Y más allá de que si el servicio médico no sirve, porque en el servicio médico, chicos, nosotros dejamos 900.000 bolívares para la farmacia Euro y lo gastaron. Y ahí hay representación gremial. Gastaron esos 900 bolívares que ya habíamos conseguido el local para la instalación de una farmacia para abaratar costos y que se le comprara directamente a las droguerías. Eso iba a abaratar el costo. Pero eso nos deja comisiones. Y eso es lo que no permite. Cuando nosotros decimos vamos a luchar por un hospital para los universitarios y se creó un comité donde nosotros teníamos representación al compañero Henry Romero, bueno, esa lucha es contra todos los intereses de quienes hacen dinero con la salud de los trabajadores. Eso que dicen que las clínicas las hace la universidad, no, lo hacen los que hacen mal uso de los recursos de los trabajadores y de la universidad, porque el servicio médico nuestro, por ejemplo, tiene presupuesto universitario, pero tiene una contribución de los trabajadores. ¿Y qué es lo que buscan? Quitarle más dinero en el bolsillo a los trabajadores. Entonces tú vas a una clínica hoy, y tienes que llamar a alguien para que te ayude con el dueño de la clínica para que te consiga una cama, porque entonces la administración de la clínica te dice el servicio médico no paga. ¿Y dónde están los recursos, la administración, del incremento que nosotros logramos del presupuesto para el servicio médico? Entonces, si es cierto que hay una inflación, también tenemos que revisar la gerencia y la rendición de cuentas sobre ello. ¿Y a quién hay que rendirle cuentas? A los trabajadores. Eso, Euro, yo creo que es primordial. Y tú lo sabes que en la salud, lo que pasó con odontología, chicos, se robaron los equipos. ¿Cuánto tiempo estuvo el servicio médico odontológico, la parte de odontología, sin prestarle atención a los empleados, a los familiares y a los estudiantes? Que es la razón de ser de la universidad. Bueno, porque eso no tenía doliente. Entonces, en tal sentido, creemos que el problema de la salud hay que discutirlo, hacer una discusión profunda con los trabajadores para buscar una alternativa que sea el menos perjudicado económicamente al trabajador, pero que reciba una atención de cómo le corresponde. Y sobre todo el cumplimiento del patrono, en este caso el Ministerio de Educación y las autoridades universitarias. Porque el rector sí tiene donde hospitalizarse, pero si es el hijo de uno de nosotros, hay que estar brincando, llamando, pidiéndole un favor, buscando. Eso no puede ser, chico. Ahora fíjate, tú dijiste, entre toda tu intervención, dijiste una cosa que da mucha tristeza, que es, bueno, al parecer las autoridades, los gerentes universitarios solamente están atentos en impulsar algunos desarrollos donde hay comisiones. Ya la universidad se maneja también en base a las comisiones que se dan para cualquier desarrollo. Quiere decir que el desarrollo de la corrupción administrativa impregnó a la Universidad del Zulia. Y es que la universidad no es parte del país, es parte del país, y los seres humanos, los que dirigen la universidad, no son también seres humanos como... Y no estoy hablando solamente del rector, no, estoy hablando del cuerpo administrativo de la universidad, no todos tampoco, ¿no? Porque hay gente, profesores honorables. Sí, que eso es bueno hacer la salvedad.
Pero también tenemos que decir cómo es posible, por ejemplo, eso que estoy diciendo, denunciando, 900.000 bolívares, eran 900 millones en aquel entonces, producto de la previsión social de los trabajadores, los fuimos ahorrando en 3 años para instalar una farmacia. Bueno, un día llegamos y nos dieron el dinero, lo gastamos. ¿Y qué lo gastamos? Bueno, lo gastamos, ya está. Y no hay un responsable, no hay quien diga, no hay quien rinda cuenta, y ahí tiene representación gremial, chicos. Entonces, ¿cómo es posible que se permitió eso? Entonces, te estoy diciendo, yo no estoy diciendo se lo robaron, estoy diciendo no está allí, que nosotros lo dejamos allí. Ahí pega la segregación y el queso que ellos el queso que había en la mesa también se lo llevó. Sí, así es. Así es. Entonces, también en la universidad. Así es. Entonces, sí, en todas partes. En todas partes. De una u otra manera también estamos en un reflejo. La universidad no es una isla. Claro, también tenemos que hacer la salvedad, que ya tú lo yo venía escuchando el programa anterior y creo que el compañero del programa anterior muy acertadamente decía que no todo lo que brilla es oro, ¿no? O sea, el país, la universidad, tiene sus responsables que tienen que cumplir la rendición de cuentas. Hoy escuchaba, vamos a hablar del presupuesto universitario, escuchaba a la rectora de la Universidad Central de Venezuela sobre el problema de su propietario, que lo hablamos la otra vez, y yo digo siempre, nosotros estamos dispuestos a luchar por un presupuesto justo para la universidad, pero cuando vemos que la mayor parte del presupuesto de la universidad, donde el Consejo Universitario, 23 personas se reúnen, sin representación de los trabajadores, de la comunidad universitaria, y deciden que el mayor porcentaje de ese presupuesto va a seguridad. ¿Y quién no sabe cómo está la seguridad de la universidad? Insegura. Entonces, nosotros no tenemos participación en la toma de decisiones, que es parte de la lucha que estamos haciendo aquí, que una que sea el proceso electoral de autoridades. Recuerda que nosotros somos los demandantes del CTJ, la sala electoral, sobre un juicio para que se convoquen las elecciones con la participación de obreros y empleados como parte del padrón electoral, cosa que no se ha cumplido. Hay una sentencia firme, existe un requerimiento de las autoridades sobre la ley de educación, en tal sentido que nosotros estamos impulsando de que no solamente que se elijan las autoridades, que se modifique la correlación de fuerza en el Consejo Universitario con participación de los trabajadores y que se discuta el presupuesto no solamente con los trabajadores, con toda la comunidad universitaria. Y que se diga, ahí está el caso de las antigüedades, chicos. ¿Cómo es posible, euro? Las antigüedades de este año tomaron el salario de septiembre, o sea que los trabajadores que tuvieron variación entre octubre, noviembre y diciembre por incremento, por cualquier vía, no se les va a cancelar completa sus antigüedades. ¿Y quién defiende a estos trabajadores? Bueno, esas son las cosas que yo decía, tú me atajaste, digámoslo así, que la universidad en verdad no es ninguna isla, salvo que en la universidad, producto de sus condiciones, de que no es una empresa cualquiera, de que ahí no es donde se hace jabón para lavar, no, ahí se hace el conocimiento, ahí se hace ciencia, ahí se hace... Así es. Allí se educan, nos educamos nosotros y se educan a nuestros hijos. Por eso, cuando cosas como esas suceden, nos llaman poderosamente la atención, independientemente que sea el reflejo de la sociedad que tenemos, pero que de corazón uno deseara o desearía que nada de eso sucediera en la universidad, no importa que afuera se estuviese cayendo a pedazos todo. Y que es lo que uno tanto le cuesta, ¿no? Que por lo menos la universidad aún mantiene una reserva moral importante que de una u otra manera, tarde que temprano, va a dar al traste con toda esa situación, digamos, de irregularidades que se han venido presentando y que definitivamente tienen que pasar a ser pasado para empezar a caminar hacia adelante, pues de otra manera, de otra forma. E igual que la universidad, también sucederá en el país y no sucederá a todos, porque es que es verdad que los venezolanos no nos merecemos otra cosa. Así es, yo creo que, Quique, tú que conoces el mundo universitario, una de las cosas que yo le digo a la gente es que yo no permito que nadie piense por mí. Ahora, tú tienes un criterio y me pones tu criterio y me convences a mí, eso es otra cosa, compartimos el criterio. Pero no puede ser
que aquí se diga que la universidad no tiene salvación. Sí tiene salvación. El país hay que corregir cosas, pero no podemos decir esto se acabó y bajamos la Santa María, porque lo que los seres humanos dañaron, los mismos seres humanos lo pueden corregir. Y lo que hay es que abrir una discusión, pero también hay cosas que hay que cumplir. El proceso electoral de autoridades es algo necesario, chicos. Hay que renovar esas autoridades universitarias. Yo le decía a los compañeros cuando se aproximan a las elecciones de Luz, que la convocamos nosotros, yo no soy candidato a de Luz nuevamente porque creo que le tocaba a otra generación. Lamentablemente pasaron las circunstancias que no las vamos a discutir aquí porque no es el momento. Pero que digamos que la universidad se acabó, que no, chicos, la universidad somos todos nosotros. Y algo que yo no le permito a mucha gente es que hablen mal de la universidad como institución. No es el rector Jorge Palencia, no es Judy Aular, Marlene Primera y la profesora Guadalupe, que son la universidad. La universidad somos nosotros también. Y lo que tenemos que exigir es el ejemplo de que quien tenga una labor que la cumpla, que cumpla su horario, que cumpla su jornada y que la remuneración sea digna. Y para eso estamos los dirigentes gremiales, para luchar de que esa remuneración sea digna de acuerdo a lo que nosotros llamamos la necesidad, para que tenga calidad de vida el trabajador. Ahora fíjate, la consigna central de la Universidad del Zulia o de las universidades dice: tras las nubes el sol. El sol. De la Universidad del Zulia. De la Universidad del Zulia. Sí, pero sí. Podemos decir que para todas las universidades, en este caso si es la ciencia, si es la tecnología, eso tiene que estar vinculado a valores. Por supuesto. A altos valores. Y dentro de esos valores tiene que estar la honestidad. Y no tenemos que verlo, bueno, no es que yo estoy pensando, es que la universidad es una burbuja separada. No, es verdad, pertenece a la sociedad venezolana, pero también es una conductora. Además tiene que servir de ejemplo, porque se supone que quien está en la universidad, quien imparte conocimiento, debe estar nutrido de conocimiento. Esa es la diferencia de quienes hoy en la universidad se conduce de una manera que no es la correcta. Ahora, podemos tener con el rector todas las diferencias del mundo, pero lo que no podemos nosotros, por ejemplo, es irrespetar la majestad del rector. Puede decir largo, ¿no? O como escuchaba yo en estos días, la vicerrectora, alguien hablaba de la vicerrectora de manera despectiva. No es una dama, primero que es una dama, y segundo que merece su respeto. No compartimos con ellos las posiciones, su conducta, la forma de dirigir la universidad, está bien, pero como va implícito, y este programa yo siempre he escuchado una parte de este programa que tú lo llamas, ¿cómo es? Cuando haces las reflexiones. Ideas al detalle. Y me gusta mucho. Yo creo que esa idea al detalle es para que nosotros demos un mensaje de que la universidad puede ser inclusive la salvación de este país, porque en la medida que hayan nuevos conocimientos, de que la gente ponga su conocimiento al servicio del país, las cosas deben cambiar. Y para eso tenemos que contribuir todos y cada uno de nosotros. Totalmente de acuerdo. A crear valores que los permitan a quienes hoy conducimos un hogar también llevar eso que aprendimos en la universidad. Claro, que hay algo importante, ¿no? Que es una de las reflexiones que uno hace. No sé cómo denominarlo, para ser franco. O sea, este desbarajuste, pues, en el cual vivimos nosotros de un tiempo para acá, que se ha ido llevando todas las instituciones. Por supuesto, yo pienso que también ha comenzado a llevarse las universidades. Sí. Las universidades, que era de una u otra manera un símbolo de la democracia, porque era inmancable, pues, que cada 4 años, así es, eran las elecciones de rectores, cada 3 los de decanos, o sea, sus autoridades eran, pero fijo ese proceso electoral. Bueno, entonces este mare magnum que se ha apoderado de nuestras vidas ha llevado a que las universidades, las autoridades ahorita tengan que 8 años. 7 años. 7 años. 3 cada 1 de octubre, siempre, después de cada 4 años, había la entrega de la banda rectoral. Bueno, porque el CNE no permite el proceso electoral. Sí, también entonces hay una situación de secuestro de la democracia institucional de las instituciones. Pero fíjate tú el ejemplo que dimos los trabajadores administrativos universitarios. La semana pasada se realizó el proceso electoral para elegir la comisión electoral, más allá de que haya ganado o que haya perdido, la comisión electoral para regir la elección de la Junta Directiva de la Caja de Ahorro. Bueno,
por primera vez votaron 1.700 trabajadores, motivados, porque como hace tanto tiempo que no votan. No, porque razón tiene Euro cuando dice hay una reserva moral y sabe que la conducción en la universidad es democrática, pero también tiene que ser transparente. Exacto. Y la única forma de salvar es, si necesitamos la comisión electoral, salgamos todos a ratificar, a darle legitimidad y legalidad a una nueva comisión Entonces, electoral. fíjate tú, más allá de esa diatriba, pues ahí quedó demostrado, el sector universitario y los obreros hoy tuvieron su asamblea, hicieron sus votaciones democráticamente. Entonces quiere decir que la democracia en la universidad... ganó? No, el presidente eso sometió en consideración una propuesta y la votaron en una asamblea democrática. Y eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que hay que rescatar. Eso es lo que hay que rescatar. Entonces, nosotros tenemos que discutir con los trabajadores la situación del país, tenemos que discutir la situación de nuestra beneficio, pero además de eso, si tenemos que accionar, lo vamos a hacer. Por eso la diferencia es que nosotros hemos dicho que si en un tiempo perentorio el Ejecutivo Nacional nos da una respuesta, nosotros vamos a salir en la calle, como lo hicimos en los últimos contratos colectivos, a defender los derechos de los trabajadores. Esa es nuestra federación, que preside el compañero Eduardo Sánchez. Estamos llegando al final del programa 2 para las 4. Qué lástima, porque tenía otras cosas que decirles a ustedes. Bueno, tienes un minuto para decir unas cosas a tu grey de empleados y empleados nacionales, pues. Sí, mira, primero que la lucha continúa, nosotros estamos, aun cuando no percibimos viáticos, en la medida que podamos, vamos a ir a Caracas a estar en esa discusión normativa laboral. Nosotros no estamos en este momento peleando con nadie, porque eso no es la idea es unificar esfuerzos. Creemos que en este es el instante de que todos salgamos a defender nuestros derechos, que unos de una forma y otros de otra.